La reflexión es basada en Primera de Juan 1. Vamos a leer Primera de Juan 1. Y como les dije, el tema se llama implicaciones del sí. Las implicaciones del sí. Y para ello quiero llevarlos a... ¿Ustedes han ido a matrimonios? ¿Quiénes han ido a matrimonios? Yo he estado en matrimonios y me he casado también. Para dar el sí casi que no llego y mi amado ya iba a ir. Me iba a dejar con los crespos hechos. Bueno, cuando uno se casa, el sacerdote o la persona que está impartiendo la ceremonia, que está dirigiendo la ceremonia, le pregunta a uno si uno quiere, si uno acepta a la persona y uno hace unos votos. Y pues yo hasta ahora no, excepto en las películas, no he visto un matrimonio en donde las personas que van a casarse digan, cuando el sacerdote o el pastor le pregunta si quiere aceptar a esa persona, decir no. Porque entonces, ¿qué estaría haciendo allá, no? Si se están casando, pues lo lógico es decir sí. Y el decir sí, si uno acepta a la persona al decir sí, uno está aceptando varias cosas. Y generalmente uno en los votos dice, te acepto, ¿en qué? En las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza y en muchas cosas más. Hay votos lindos. Yo últimamente me dan muchas ganas de llorar al oír esos votos porque esos muchachos se fajan en esos votos. Uy, dicen unas cosas tan maravillosas que yo digo, ay Dios mío, yo no dije todo eso. Pero uno acepta. Y miren las implicaciones del sí. Si uno dice en la pobreza y en la riqueza, ¿por qué muchos matrimonios, por qué muchas parejas se separan cuando hay situaciones difíciles en la economía? Porque se olvidó de las implicaciones que tenía al decir sí. Dijo sí en la pobreza y en la riqueza, pero cuando ya se vivió el momento de la necesidad, de la situación difícil en la economía, hasta ahí le llegó el sí. No que había dicho sí en la pobreza y en la riqueza. Y entonces, ¿qué pasa? Y cuando la persona se enferma, hay un cuento de Gabriel García Márquez y no recuerdo muy bien el título, pero creo que se llama Huellas de tu sangre sobre la nieve. Y es la historia de una parejita que se casa y se va al extranjero a pasar la luna de miel. La muchacha tiene una condición de enfermedad que no se sabía. Y ellos se van de luna de miel a un lugar en donde el idioma es diferente al de ellos. Y el esposo le compra un ramo de rosas a la esposa. Y la esposa, al recibirlo, se chuza con una espina y comienza a sangrar y a sangrar y a sangrar. Total que la muchacha tiene que ser hospitalizada. Y nadie entendía ese lenguaje de ellos. Y la angustia de ese hombre al ver a su esposa que se está muriendo. Entonces, él prometió estar con ella en la enfermedad y estuvo con ella. Y en la vida real, cuando uno dice sí, acepto, debe aceptar a la persona así se presente la enfermedad. Eso implica un precio alto. Yo he oído cualquier cantidad de historias acerca de eso. Oí de un predicador famoso que estuvo de novio y, y al final se quedó ciego.
Él se quedó ciego y la persona con quien estaba decidió dejarlo, porque no quería estar con una persona ciega. Miren lo que implica el decir sí, y eso en el matrimonio. Pues vamos a lo espiritual, al aceptar a Cristo. Cuando usted le dijo sí, cuando usted decidió invitar a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida, eso tiene un precio. El seguir a Cristo tiene un precio. Dice lo que cuesta seguir a Jesús en los evangelios. Y si uno y hace el equivalente a una persona que calcula que quiere construir un edificio. Dice que cualquiera que quiera construir un edificio debe ¿qué? Calcular los costos. Mucha gente no acepta a Jesucristo cuando uno le comparte porque dice, no, yo no estoy preparado, yo no estoy preparada. Nunca uno va a estar preparado para recibir a Cristo. ¿Cuándo? Pues seríamos perfectos. No, nosotros debemos estar dispuestos a aceptar a Cristo independiente de los costos, porque es mejor tener a Dios que no tenerlo. Y porque dice la palabra de Dios que dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Si Dios es nuestro creador, ¿no les parece absurdo uno irse en contra del que lo ha hecho a uno? Pues yo prefiero irme con el que me ha hecho, porque Él es el que me puede guiar, Él me conoce porque Él me diseñó. Entonces yo decido de seguirlo y aceptarlo porque Él es el único que me puede guiar de la mejor manera. Y ya con esa introducción, pues vamos a Primera de Juan 1. Vamos a leerlo todo y luego lo vamos a ir desglosando. ¿Quién escribió esta carta? El apóstol Juan. Voy a leerles en la Nueva Traducción Viviente. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con otros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Y ahí el apóstol Pablo está hablando en plural porque seguramente él tenía a alguien que le ayudaba a escribir o él se une a los otros apóstoles que escribieron, pero él habla en plural. Dice, les escribimos, nosotros lo vimos, lo tocamos. O sea, que él está compartiendo de una vivencia que tuvo con quién, con Jesucristo. Luego esta palabra es verdad. La palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis es verdad. Y por eso mismo debemos, con la plena certeza en el corazón, leer y atentamente vivir, obedecer lo que dice aquí. Y aquí hay varios sís, y ustedes los van a contar y me van a decir, de los que habla el apóstol Juan. Entonces dice, los sí que muestran nuestra condición espiritual. Vamos a verlo. Jesús es luz y no hay ninguna oscuridad en él. Como sus seguidores debemos brillar con su luz. Entonces vamos a leer el resto. Vivamos en la luz. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz
y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Entonces vamos a desglosarlo, sí. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos en la oscuridad espiritual, estamos mintiendo. ¿Cómo éramos antes de conocer al Señor? Iracundos, mentirosos, engañadores, hipócritas, infieles, egoístas, avarientos, vengativos. ¿Qué más éramos antes de tener al Señor? Orgullosos, altivos. Muchas cosas éramos. ¿Por qué? Porque ahora ya no debemos ser eso. Porque tenemos a Cristo y dice la Biblia, si alguna criatura está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Luego usted puede estar pensando, uy, no, yo todavía sigo siendo esto. Yo todavía sigo siendo lo otro. Pues tenemos que reconocerlo, porque dice aquí que si nosotros decimos que estamos bien con Dios, que tenemos buena comunión con Dios, como leí en esta versión, dice, por lo tanto mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Ya vimos en el versículo 5 que el Señor es luz y que no hay ninguna oscuridad en él. Y si yo y usted, si nosotros somos seguidores de Cristo, ¿por qué consentimos cualquier tipo de oscuridad? ¿Por qué la consentimos? Si nosotros debemos brillar con la luz de Cristo, ¿por qué? Y eso tiene que ver con nuestra realidad hoy día. Hoy día, en todo ámbito, en toda esfera, miren nuestra realidad social en nuestro país. Hay corrupción en todo estamento, en cualquier lugar, hasta en los lugares donde se distribuye comida, colegios, bienestar familiar. Ahí, en cualquier parte, cualquier persona se va llevando una librita de arroz. O en las listas se dice que hay tanto, pero hay otra cosa. Ni ir más lejos, cuando los constructores van, los obreros van y piden a nombre del que está haciendo la obra y le facturan. Y dice, no, pero factúreme más de lo que es. Y yo le doy por debajo de cuerda de lo que me quede a mí, en cualquier parte. Y nosotros no debemos consentir ninguna oscuridad. A usted cualquier oportunidad que se le presente de hacer un chanchullo, ¿lo hace? Cuando nosotros vamos en el bus y de pronto nos devuelven de más, o cuando vamos a pagar en un cajero, cuando estamos comprando algún artículo y nos devuelven de más, o usted se lo embolsilla disimuladitamente. Uno no debe consentir ningún tipo de oscuridad. Eso en acciones les estoy diciendo. Bueno, y en actitudes, el Señor dice que debemos ser pacientes, que debemos ser amables. ¿Lo somos? O por cualquier cosita ya estamos como el gato.
Cuando un perro se le arrima a un gato, ¿cómo reacciona él? Se eriza. A veces nosotros somos así. Alguien nos habla y estamos predispuestos a tirarle la piedra, a contestar como con una piedra en la mano. Casi que uno dice, uy, pero cuidado. En actitudes, en acciones, en pensamientos. Yo les veo a todos la cara aquí, pero yo no leo sus pensamientos, no leo su mente. ¿Si estarán aquí? Es mi pregunta. ¿Si estarán atendiendo a lo que yo les estoy diciendo o estarán elevados en otras cosas? Solo Dios lo sabe. Jesucristo lo sabía. Por eso él decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está su corazón en este momento? ¿Dónde está su mente? En la estufa que de pronto dejó prendida, que no se acuerda si dejó apagada, si dejó hirviendo un agua. Bueno, familia, Jesús es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Y nosotros debemos brillar con esa luz. ¿Usted está brillando con la luz de Cristo o anda en oscuridad? Porque si decimos que que estamos bien con Dios, que tenemos buena comunión con Él, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual, ¿somos qué? Mentirosos. Mentirosos. Otros sí. Llevamos el primero. Si vivimos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Versículo 7. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire al que está a su lado. Mire al que está adelante. Mire al que está atrás. ¿Usted tiene comunión con esas personas? Yo veo por acá unas caritas. ¿Usted tiene comunión con estas hermanitas? ¿Ah? ¿Qué tenemos en común? Bueno, lo único es que nos congregamos hoy sábado. ¿Y el resto? ¿Quién puede pararse y decir los nombres de todos? Que al menos muestre que tiene la intención de comunicarse. Si vivimos en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Quién quiere mostrar quién está viviendo en la luz, al menos que se sabe el nombre? De todos. Dice, si estamos en la luz, el Señor nos perdona de todo pecado. Pero ¿qué vamos viendo? Que no estamos tanto en la luz. Nos falta comunión unos con otros. Otros sí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Versículo 8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. No vivimos en la verdad. Todos tenemos pecado. Así que mírense el uno al otro y digan, tú eres pecador. Entonces no vaya a contestar, no, yo no tengo pecado. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Porque si decimos que no tenemos pecado, no andamos en la verdad. Sí, no andamos en la verdad. Todos somos pecadores. Ya sea de pensamiento, de palabra, de obra u omisión, como decíamos en una de las oraciones de la Iglesia Católica, ¿se acuerdan? Ese creo que es el yo pecador. Yo pecador me confieso, ¿cómo es?
Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que he pecado mucho de pensamiento. Bueno, yo creo que se me ha olvidado, pero sí, hemos pecado mucho. Somos pecadores y debemos reconocerlo, porque dice ahí, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Como en todo esto que está diciéndonos el doctor Juan Carlos el día domingo, que la gente está tan errada, ¿no? Y, por ejemplo, hay una señora que se casó con ella misma y que al final se aburrió de ella misma, entonces está en separación, se divorció. Pues al menos aceptó que no es perfecta. Eso mismo debemos hacer nosotros, aceptar que somos pecadores. Pero no, a mí lo que me ha asombrado es que esa señora que se casó con la estación del tren, este mundo está al revés, definitivamente. Pero no está al revés para nosotros que tenemos la verdad y que andamos en la verdad. Y al andar en la verdad, al aceptar nuestra realidad, tenemos que decir que hemos pecado. ¿Para qué? Para no engañarnos a nosotros mismos. Cuando usted se acueste y evalúe lo que hizo en el día, generalmente yo hago eso mientras me estoy durmiendo, yo pienso, uy, Señor, y pienso en todas las embarradas que cometí en el día. Digo, ay, Señor, mi bocota, lo que dije, lo que pensé. Y tengo que reconocer que erré, que pequé, que le falté al Señor. Igual al otro día, si me levanto y todavía siento culpa, digo, ay, Señor, definitivamente lávame de esto que hice ayer, que es de esto que pensé ayer, que dije ayer. Y ayúdame hoy a errar menos, a pecar menos, a hacer tu voluntad. Yo vivo muy agradecida con cada día que Dios me da, porque yo he entendido que cada día que Dios me permite vivir en esta tierra es una oportunidad más que Dios me da para hacer lo correcto, para hacer su voluntad. Total que si yo mentí ayer, yo debo procurar hoy no hacerlo si Dios me da esa oportunidad de vida. Corregir. Debo corregir lo equivocado. Lastimosamente nosotros no aprendemos ni a golpes. Somos como el mulo o como el burro, veo como el caballo. El Señor dice en el Salmo 32 a través de un salmista, no seáis como el mulo o como el caballo que necesitan rienda para poder ir a donde el amo lo quiere llevar. Y a veces nosotros somos así, solo a golpes es que aprendemos. Y cuando ya el Señor nos permite la prueba, y si lo buscamos, lloramos, nos arrepentimos. ¿Por qué tenemos que buscar eso? Si con Dios todo lo podemos, ¿por qué tenemos que estar dejando que el Señor nos discipline para poder obedecerlo? No seamos así. Dejémonos guiar por Él. Todo esto ustedes lo saben, pero ¿hasta cuándo Dios nos lo va a repetir? Hasta que lo pongamos en práctica. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Primera de Juan 1:9, nos lo sabemos todos. A ver, a la cuenta de 3, ¿todos nos lo sabemos? Ah, ven. Bueno, no, ya no. Me hicieron trampa. A ver, Julián, diga primera de Juan 1:9. Léalo, mijo, léalo. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Hay varios sí, ¿cierto? Que si los decimos,
estamos diciendo cosas que no son. Solo hay dos positivos. ¿Cuáles son los dos que hemos leído que son positivos, que no nos llevan a hacer cosas feas? Este es uno positivo. Si yo confieso, si me pongo de acuerdo con, si yo confieso, si yo estoy de acuerdo con Dios de que lo que yo hice es pecado, ¿Él qué va a hacer? Al ver mi sinceridad, Él es fiel conmigo y justo, y va a perdonar mis pecados y me va a limpiar de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué tengo que hacer yo para que Dios me perdone y me limpie? ¿Qué tengo que hacer yo? Confesar. ¿Confesar qué? Mis pecados, mis pecados. Yo debo confesar mis pecados. Ya soy consciente en un sí anterior que yo he pecado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Confesarlos. Para que Él, que es fiel y justo, me perdone y me limpie. ¿Eso qué quiere decir? Que uno debe ser totalmente honesto, sincero con Dios. Si usted mintió, no se ponga a dar vueltas. Ay, Señor, es que dije una mentirita piadosa. Es que esa mentirita blanca. O si va a un lugar, a una bruja o a un brujo que invoca al Señor, que tiene imágenes de toda parte, y usted dice, no, yo fui donde una señora, pero ella cree en Dios. Tenía un poco de imágenes de la Virgen, de la Santísima Trinidad, y ella dijo el Padre Nuestro. Fue donde una bruja, y reconózcalo. Por mucho que nombre al Señor, uno que va a ir a un lugar en donde le dan bebedizos. Póngase de acuerdo con Dios. Señor, visité a un brujo, a una bruja. Participé de agüeros, de hechizos, de conjuros, hice riegos. Ay, es que a mí me está yendo mal, es que yo vi que salieron de mi casa o en un rincón hay muchos gusanos, salieron muchas moscas grandotas y verdes. Y a mí una señora me dijo que hiciera tal cosa. Eso es brujería. Si usted ve una cosa que le muestra de pronto que le están haciendo brujería, ¿usted qué tiene a quién tiene que ir? ¿A Dios? El único que tiene el poder para acabar, para anular todo hechizo, toda brujería es Dios. Reprender todo hechizo en el nombre de Jesús y ya. Pero estar buscando donde no se le ha perdido, ¿a qué va? Donde una persona de esas. Si el que lo sabe todo es Dios, ¿a qué va a involucrarse en cosas que no glorifican a Dios? Porque el Señor dice que nosotros no debemos consultar ni hechiceros, ni agoreros, ni brujos, ni espiritistas. Entonces, si confesamos nuestros pecados, usted reconozca su pecado, usted sabe que es pecado. Y sea en pensamiento o en palabras, si usted erró, si usted pecó, ¿qué tiene que hacer, Señor? Ir delante del Señor y pedirle perdón. Señor, estuve oyendo chismes, bochinches, dije mentiras, estuve oyendo lo que no me conviene, pensé mal de tal persona, la juzgué, me senté en silla de escarnecedor. Reconozca. Y el Señor es fiel y justo para limpiarlo de toda maldad, para limpiarnos a todos. Eso es lo que debemos hacer. Y otro sí. Si decimos que nunca hemos pecado,
llamamos a Dios mentiroso. Y eso indica que no hemos aceptado realmente su palabra en nuestro corazón. El 9, el 10, perdón. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Es muy similar al tercer sí, el del 7, ¿cierto? Pero hay una diferencia. Dice en el 7, en el 8, es en el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si decimos que nunca hemos pecado, ¿a quién estamos haciendo mentiroso? A Dios. A Dios. Entonces, miren, si decimos que nunca hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y eso indica que no hemos aceptado realmente su palabra en nuestro corazón. En esta versión, Nueva Traducción Viviente dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón, porque es la palabra de Dios que nos dice que sí somos pecadores, que hemos pecado muchas veces. En el 8 dice, si decimos que no somos pecadores, nosotros sí somos pecadores. Y en el 10 dice, si decimos que nunca hemos pecado. Somos pecadores y hemos pecado muchas veces, muchas veces. Entonces, hay que reconocer ambas cosas. ¿Por qué somos pecadores? Les pregunto yo. Porque somos pecadores. Y es una pregunta que yo siempre les hago. A ver, esto tiene que ver con algo. Eso. Muy bien, Marquitos. Porque nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Y ellos pecaron. Y nosotros recibimos como herencia esa herencia de pecado. Por eso somos pecadores. Y ya, pues ahí Marquitos ya contestó, entonces, bueno, no les voy a decir. ¿El ladrón es ladrón porque roba o roba porque es ladrón? Roba porque es ladrón, es la condición, es la condición. El ladrón no es ladrón porque roba, él roba porque la condición de él es ser ladrón, aprendió, él quiso ser ladrón, es su condición de pecado. Igual. Nosotros somos pecadores porque esa fue la condición en la que nacimos. Pero ahí está la justicia de Dios, que propició a alguien, dio a su Hijo, para que tuviéramos la oportunidad de ser libres del pecado. Tan lindo Dios, ¿cierto? Tan hermoso Dios. Entonces, familia, ¿ya miraron cuáles son los dos sí que son positivos? ¿Cuáles? Léanlos, búsquenlos. Si vivimos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la otra es si confesamos nuestros pecados. Ajá. Porque los otros son, si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos en la oscuridad espiritual, estamos mintiendo. Entonces, miren las implicaciones del sí, para bien o para mal. Para bien o para mal. Así, hijitos, los que no se han casado, hijitas lindas, recuerden esta predicación cuando vayan a dar el sí. Porque esas implicaciones son para toda la vida. Recuerden los votos que van a hacer.
porque esa persona va a estar con usted hasta que la muerte los separe. Es maravilloso. El matrimonio es espectacular. Es como una aventura. No se me vayan a desanimar. Antes aliéntense y cásense rapidito. Aliéntense y cásense rapidito. Conclusión. Mateo 5:37. Para mí ha sido maravilloso y me parece que fue ayer que dije sí. Y hace 30 años. El lunes pasado mañana, mi esposo y yo cumplimos 30 años de casados. Y me parece que fue ayer. Yo no sé a él, papito, a ti también. A mi papito le parece que fue hoy. Me ganó. Bueno, Mateo 5:37 dice así. Simplemente di, sí lo haré y no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. O sea, en otras palabras, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Que nuestro sí, ¿para quién debe ser? Para todo lo que implica el tener cerca a Dios, comunión con Dios. Para todo lo que implica el reino de Dios. Y no para quién. Para el diablo. Pero ¿en qué sentido debe ser sí? Y eso parece para los hombres genial. Porque como no hablan mucho, entonces uno quiere que le cuenten todo. Pero si aquí dice sí, él le puede decir a uno, bueno, ay, yo y dándole alas a los hombres para que sigan diciendo sí nada más. ¿O no? Uno llega y le pregunta tal cosa, dice, sí, ¿no? ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Y pasaron muchas cosas? No. Y hasta ahí. Y uno que quiere que le diga todo, cómo es que le fue bien, por qué dice que le fue bien. Pero ahí dice, y si uno quiere, pues los esposos pueden decir, mi amor, recuerda lo que dice la palabra, que tú sí seas sí, tú no, no. Lo demás viene del maligno, ¿para qué decir más cosas? Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no para el enemigo. El estar confesando nuestros pecados, el estarnos poniendo de acuerdo con Dios, el vivir en la luz, que implica ¿qué? Tener buena comunión los unos con los otros. Mire a sus hermanos, está con alguien enojado, porque uno a veces ni se acerca a una persona solo porque no le gustó la cara. No, esa persona tiene como cara de mal geniada, no me acerco. No, uno no tiene por qué ser así en la vida cristiana. Ay, allá viene esa persona y a mí me cae mal. Y la que va con usted dice, ¿y por qué le cae mal? ¿Te hizo algo? No, no, pero no me gusta. Tenaz. Tiene uno que dejar que el temperamento de uno sea controlado por Dios porque hay temperamentos bien feuchos. Primera de Juan 3:4. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios.
Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Y es una palabra dura y que nosotros la pasamos muchas veces por alto, pero que implica grandes cosas. Si usted dice que es hijo, que es hija de Dios, no tiene por qué estar practicando el pecado. Ahora, como ya vimos, usted no puede decir que no es pecador y que nunca ha pecado, porque es pecador, así nació, es su condición. Y peca muchas veces. Pero recuerden ese sí positivo. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué quise leer este pasaje? Porque aparentemente podría ser contradictorio, pero no lo es. Simplemente que hay alguien que siempre nos va a poner en paz con Dios y es Jesucristo. Esa es la obra que Él hizo en la cruz por nosotros. Librarnos de la esclavitud del pecado. No es que no seamos pecadores, todavía seguimos siendo pecadores. No es que nunca hayamos pecado, pecamos muchas veces. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Ahora, usted tiene que saber en qué lado está. ¿Usted es de Dios o es del diablo? Entonces, en primera de Juan 3, ¿a quién se refiere con los hijos del diablo? Los que pecan todo el tiempo y no aceptan sus pecados, no los reconocen. Porque si usted es de Dios, si su Padre es Dios, el Espíritu Santo todo el tiempo le va a decir cuando peca. Inmediatamente usted corrige. Que eso era lo que yo quería motivarlos también hoy. Si a usted el Espíritu Santo le reargulle de algo que hizo mal, inmediatamente usted no deje para mañana, no deje para cuando vaya a un congreso o a un retiro para pedirle perdón a Dios. No se demore un año como se demoró David en reconocer que había asesinado al esposo de Betsabé. No, ¿por qué se va a demorar tanto? Si usted peca y el Espíritu Santo le dice, la embarraste, pecaste, ¿qué tiene que hacer usted? Sí, Señor, reconozco mi pecado y ya. Entonces mantiene limpio, mantiene limpia. Su ropaje está limpio todo el tiempo. Pero si usted peca y encubre su pecado, y en Proverbios dice eso, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta, ¿qué? ¿Librará su alma? No. Alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Usted está limpia hoy? ¿Está limpio de pecado? ¿Hizo algo en contra de Dios y todavía no lo ha reconocido? Pues es tiempo de que lo haga. Recuerde lo que implica el sí. Implicaciones del sí. Familia, pues esto era lo que les quería compartir. Nosotros, dice en el 9 del capítulo 3 de Primera de Juan, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios.
Y recuerden que Juan siempre habla del amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y si usted dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, pues es un mentiroso. Porque ¿cómo dice que ama a Dios si no lo ha visto? Y al que ve, ¿cómo lo va a odiar? Entonces, tenemos que ser congruentes. Lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos debe concordar. No pensar una cosa, hacer otra y decir otra, porque eso es hipocresía, eso es mentira, eso es engaño. Lo que usted piensa es lo que usted dice y lo que usted dice es lo que hace. Entonces, familia, ahí terminamos. Vamos a orar.